Hola, ¿qué tal, queridos amigos, amadas familias? Qué bendición poder compartir con ustedes un mensaje de esperanza. Y sí, hoy vamos a enseñar esta palabra tan hermosa. Jesús te da perdón y sanidad. Y sí, Jesús en la cruz del Calvario, Él nos dio no solamente el perdón, nos dio la sanidad, también todo lo que Dios ya había propuesto para bendecirnos a nosotros fue concebido en su mente, fue un plan divinamente ordenado. Es decir, Jesús llevó todos nuestros pecados y a cambio nos dio el perdón. Jesús llevó también nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y a cambio nos dio la sanidad. Él llevó nuestra condena y a cambio nos dio de su justicia. Él llevó nuestra muerte y a cambio nos dio la vida. Él llevó todas nuestras maldiciones para darnos todas las bendiciones que nosotros hoy necesitamos. Jesús llevó también toda nuestra pobreza, toda la ruina, todas esas iniquidades que recibimos de nuestros antepasados y a cambio nos dio la prosperidad, nos dio de su riqueza, nos dio de su herencia. Jesús llevó también todo nuestro rechazo para darnos aceptación. Somos aceptos en el amado. Y también Él llevó todas las heridas de la vergüenza y a cambio nos dio de su gloria. Somos participantes de la naturaleza divina a través de Jesucristo. Jesús llevó también toda nuestra vieja naturaleza, toda esa naturaleza rebelde, llena de pecados, de injusticias, todas esas vieja naturaleza donde a veces manifestamos la ira, el enojo, todo ese carácter, mal temperamento. El Señor lo llevó en la cruz y a cambio nos otorgó una nueva naturaleza. Así que hoy entonces, al saber que estos 9 intercambios fueron ordenados por Dios divinamente, fueron planificados para bendecirnos a nosotros, hoy vamos a ver entonces 2 de estos 9 intercambios: el perdón y la sanidad. ¿Por qué? Porque los dos van unidos, van de la mano. Y hoy vamos a comprender cuál fue ese perdón, cómo lo hizo Jesús en la cruz. Y vamos a leer Isaías 53, versículo del 4 al 5. Y dice la palabra del Señor: ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. No sé si ustedes notan que todos estos verbos que usa Isaías en este versículo están todos en el pasado, ya están cumplidos, tienen un cumplimiento profético, un cumplimiento que nos beneficia a todos nosotros. Entonces, lo primero que debemos entender hoy es que Jesús llevó el castigo por nuestra paz. Todo el castigo cayó sobre Jesús. Es decir, ¿y cuál fue ese castigo? Ese castigo pavoroso que fue sobre el Señor Jesús se hizo posible para nosotros, que Él nos otorgara de su paz. Él no solamente lo injuriaron, lo maltrataron. Jesús, al morir en la cruz, injustamente, porque Él estaba llevando todas nuestras maldades, todas nuestras rebeliones, todas nuestras iniquidades. Por eso Él llevó el castigo, porque todo el mal que nos pertenecía llevar a nosotros por causa del pecado, lo llevó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, algo que comprendemos hoy es que mientras nuestro pecado esté sin perdonar, no puede haber paz con Dios, ni tampoco paz con las personas que nos rodean. Por eso el perdón es la puerta de bendición, es la primera puerta que el Señor abre para toda la raza humana. Y esto se da cuando tú aceptas
que Jesús, cuando derramó su sangre preciosa en la cruz, Él ha limpiado y ha perdonado todos tus pecados. Entonces Cristo trató con absolutamente todos los pecados de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Por eso hoy hay que comprender, la paga del pecado es la muerte, mas Jesús pagó esa pena por nosotros para darnos de su perdón. El regalo más maravilloso es el perdón de Dios para nosotros. Por eso Romanos 5:1 lo declara y dice, justificados pues para con Dios tenemos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y una vez que nosotros tratamos con el pecado, entonces Dios dispone para nosotros de todas las bendiciones que Él tiene. Es decir, el pecado es la enfermedad de toda la raza humana. Pero si ya Jesús lo llevó en la cruz del Calvario, entonces en la cruz ya está el remedio que Dios nos ha dado para quitar el pecado de todos nosotros. De hecho, Juan, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten ustedes el verbo, quita el pecado del mundo. Y todos aquellos que vengan a Jesús, todos aquellos que entreguen su corazón a Jesús, porque Dios dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Lo que tú necesitas hacer hoy es entregar tu corazón a Jesús. Y cuando nosotros leemos en el libro de Mateo que el Señor nos comienza a enseñar acerca de la vida cristiana, Él nos enseña de dónde vienen los malos pensamientos, de dónde vienen los homicidios, los adulterios, de dónde viene toda esa inmoralidad, de dónde viene la corrupción, de dónde viene todo lo que la maldad que está corrompiendo a la raza humana, viene del corazón. Entonces, por eso, para que el Señor pueda perdonar todos nuestros pecados, necesitamos entregar nuestro corazón a Jesús. Y cuando tú lees Romanos 9:10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, fíjate que tienes que creer en tu corazón, aceptar en tu corazón a través de la fe, que ese sacrificio es una verdad absoluta, que ese sacrificio es un hecho histórico, que el Señor Jesús en la cruz ha perdonado los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces tú entiendes que tu vida será cambiada y será transformada por ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora bien, si nosotros leemos Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención. ¿En quién? En Cristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Y cuáles son las riquezas de su gracia? Ya yo se los comenté al principio, son los 9 intercambios. Es la bendición que ya Jesús nos otorgó a nosotros, que tuvo cumplimiento en la cruz del Calvario. ¿Y qué significa la palabra redención? Significa comprar otra vez. El Señor Jesús nos compró otra vez porque fuimos vendidos al pecado a través de Adán y Eva. Entonces, Él nos compró otra vez. También redención significa rescatar. Y de este modo, por medio del precio de la sangre de Jesús, que Él dio a favor como sacrificio, se nos compró de nuevo, se nos rescató del poder de Satanás y pasamos a ser propiedad de Dios. Es decir, hoy tú puedes obtener ese perdón a través de Jesús y pasas a ser propiedad de Dios y recibes toda la herencia que Dios tiene para ti a través de Jesucristo. Ahora vamos entonces a la otra parte. ¿Y por qué yo les decía que el perdón y la sanidad van como de la mano? Porque una vez que también tú recibes ese perdón y que ya estás en paz con Dios, entonces comienzas también a recibir la sanidad física. Si nosotros leemos exactamente
En Isaías 53:4 dice el Señor, ciertamente llevó Jesús todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él los llevó y los sufrió. Entonces, si ya Él los llevó y los sufrió, tú no tienes por qué seguir sufriendo. Tú tienes es que aceptar ese regalo maravilloso de la sanidad. No solamente la sanidad emocional, ¿sí? Porque hoy día estamos siendo muy vulnerables a las enfermedades emocionales, a la depresión, a la frustración, ¿sí? Y esas enfermedades emocionales que son la amargura, también el enojo, el resentimiento, la falta de perdón, que nosotros no lo vemos en el corazón, pero está allí, porque la vida espiritual es más importante que la vida física. Lo que hoy manifestamos en nuestra vida física es porque tiene una connotación espiritual. Y si hoy tú recibes ese perdón, hoy también puedes recibir esa sanidad física. ¿Y de qué manera? Entonces, entender que Jesús llevó nuestras enfermedades, las llevó. Es decir, soportó, es lo que quiere decir en el hebreo. Da a entender que Jesús soportó esos dolores. Por tanto, Jesús hizo desaparecer, quitó enfermedades y su cuerpo permaneció firme bajo el infortunio del dolor. Entonces, ¿cuál es la bendición de todo esto? Por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que Jesús llevó todas las dolencias, cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea, porque a veces creemos que Jesús llevó la enfermedad del dolor de cabeza, pero no creemos que Jesús llevó el cáncer, ¿sí? Entonces es muy importante que podamos tomar la palabra de Dios como la medicina. Dice que la palabra de Dios es la medicina. Es cuando creemos esta promesa del Señor, nosotros podemos tener una curación absoluta. Es decir, que nosotros hoy podemos tener esa sanidad plena. Y ya para terminar, en Primera de Pedro 2:24 dice la palabra del Señor, Él mismo, fíjate, ¿quién? Jesús. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo y sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis curados. Entonces Pedro también ratifica exactamente lo que Isaías lo declaró en Isaías 53. Él declaró que Jesús llevó todas nuestras enfermedades. Pedro también dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuando nosotros nos apropiamos, lo que debemos hacer es dejar de mirar nuestras circunstancias, dejar de mirar nuestras dolencias, ¿sí? O dejar de poner la mirada en lo que estamos viviendo, ¿sí? Porque cuando ponemos la mirada en la enfermedad, viene la angustia y vienen los pensamientos incorrectos que nos dicen nos vamos a morir, no vamos a avanzar, no vamos a seguir adelante. Pero cuando nosotros comenzamos a mirar a Jesús en la cruz, entonces nosotros nos apropiamos de esta sanidad. Si Jesús llevó la enfermedad, yo me apropio, yo lo creo y comienzo a caminar en esta promesa maravillosa. Es decir, entonces, si nosotros morimos al pecado, ¿sí? Y recibimos ese perdón, entonces también podemos llevar a la cruz todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores y vamos a recibir esa sanidad. Así que vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor que Él pueda perdonar todos nuestros pecados, que hoy aceptamos ese sacrificio. Y tú vas a decir conmigo, Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, porque tú hoy me has pedido mi corazón, porque en mi corazón es donde está la maldad albergada. Y por eso hoy yo recibo, Señor, recibo en mi corazón ese perdón que tú me has otorgado. Y yo hoy te pido perdón por todas mis maldades, por todas mis iniquidades. Te pido perdón, Señor, por todos los pecados,
sean pecados aún que están ocultos, que yo no me doy cuenta, pero hoy te pido perdón, Señor. Así como David, él pudo decir, Señor, yo dije, confesaré mis pecados y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso yo hoy confieso todos mis pecados, Señor, y acepto el perdón. Acepto que a través de tu sangre tú me limpias, Señor. Limpias mi mente, mi alma, mi espíritu y aún mi cuerpo. Hoy recibe de esa paz que tú me quieres dar. Señor, gracias, porque también en la cruz tú llevaste todas mis enfermedades, sufriste todos mis dolores y a cambio tú me diste la sanidad. Y hoy te doy gracias, Señor. Y allí donde estás, vamos a declarar que tú hoy recibes esa sanidad. Y es por la sangre del cuerpo inmolado de Jesús, que hoy esa sangre viene sobre tus riñones y tus riñones reciben sanidad. Tu sistema digestivo, tu sistema muscular, hoy recibe sanidad en tu cuerpo. Cualquiera que sea la enfermedad, pon la mano en ese lugar afectado. Y hoy oro por ti para que recibas la bendición de la sanidad, para que recibas esa sanidad en tu vida, en tu cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Así que, queridos amigos, seguimos cada semana recibiendo estos beneficios de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Dios les bendiga y Dios les guarde.